La siguiente exposición tendrá como tema las políticas de trabajo NOF. Para nosotros poder entender qué es el capital de trabajo, tenemos que realizar y analizarlo desde perspectivas claves. Por un lado, el capital contable se enfoca en la fórmula matemática pura, la diferencia entre lo que es la empresa, lo que tiene que ver a corto plazo, como el efectivo, cuentas por pagar e inventarios, y lo que se debe pagar pronto, representando los recursos netos disponibles para el día a día. Por otro lado, el capital financiero adopta un enfoque más dinámico y operativo, centrándose en fondos necesarios para mantener el activo, los ciclos del negocio y en medir qué tan eficientes somos al transformar esas inversiones en dinero de efectivo real. Ahora, pasando a los componentes del capital de trabajo, nosotros podemos estructurarlo en tres grandes bloques, en que se mueven la salud financiera de la empresa. En primer lugar tenemos los activos corrientes, que son los recursos líquidos o de rápida conversión a dinero, como es el efectivo en bancos, las cuentas por cobrar e inventarios. En segundo lugar pasan los pasivos corrientes, que representan todas las obligaciones y las deudas que tenemos y debemos liquidar a corto plazo, incluyendo cuentas por pagar a proveedores, sueldos e impuestos. Y finalmente tenemos estos dos elementos que se dinamizan a través del ciclo operativo, que es donde se mide los tiempos de la operación, desde cuánto tardamos en vender el inventario y cobrar a los clientes, hasta los plazos que tenemos para pagar, determinando así la rotación y la velocidad con la que el capital regresa a la empresa. La importancia de esta gestión radica en garantizar la liquidez y evitar la insolvencia para cumplir con nuestros compromisos a corto plazo. Para poder lograr esto, las empresas tienen que elegir una estrategia de administración: la conservadora, que prefiere la seguridad y un bajo riesgo; la agresiva, que arriesga más liquidez buscando la máxima rentabilidad; o la moderada, que equilibra ambas posturas. Finalmente, todo esto se apoya en el ciclo de la conversión, optimizando los tiempos de cobro, pago e inventario para reducir la necesidad de financiamiento externo. Para comenzar con todo este análisis debemos adentrarnos en la primera gran área, que es el estudio del capital de trabajo neto. Como podemos observar, la definición contable más pura del capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos circulantes. El capital de trabajo representa la porción de los activos de corto plazo que están siendo financiados con recursos de largo plazo. Un error muy común en la gestión de negocios es confundir el ciclo operativo con el ciclo de efectivo. Por un lado, el ciclo operativo va a abarcar todo el proceso técnico y comercial. Inicia desde que la materia prima entra a nuestros almacenes, pasa por la producción y la venta y termina hasta que finalmente cobramos la factura al cliente. Y por otro lado, tenemos al ciclo de efectivo, que es lo que realmente nos quita el sueño de administradores financieros. Este ciclo descuenta el financiamiento gratuito o espontáneo que nos dan los proveedores a través de las cuentas por pagar. Es el tiempo neto durante el cual la empresa tiene su dinero atrapado y requiere financiamiento externo para sostener la operación antes de recibir los cobros. Minimizar este ciclo es una de las metas más importantes de la administración a corto plazo. Una vez que entendemos la dinámica de nuestros ciclos de efectivo, la siguiente gran pregunta es cómo financiamos estas necesidades, en donde analizaremos las políticas de financiamiento a corto plazo y el dilema económico que enfrentamos al tomar estas decisiones. La administración financiera no es una ciencia exacta de respuestas únicas. Se trata de gestionar compensaciones o el trade-off. Esto se divide las estrategias de financiamiento en dos extremos. Primero tenemos a la política flexible o relajada. Aquí la empresa decide jugar sobre seguro, mantiene grandes inventarios para nunca perder una venta y un saldo de efectivo elevado para cualquier emergencia. Financia casi todo con recursos de largo plazo. En otro extremo tenemos esta política restrictiva o agresiva. Aquí operamos bajo la filosofía del justo al tiempo.
mantenemos el efectivo y los inventarios al mínimo indispensable y nos financiamos constantemente con deudas rápidas de corto plazo. La eficiencia y la rentabilidad del riesgo activo se disparan, pero el riesgo de insolvencia ante cualquier retraso de un cliente es sumamente peligroso. La primera fuente de financiamiento y probablemente la más importante para cualquier empresa es el crédito comercial. Esta es una fuente espontánea porque surge naturalmente de las operaciones de compra y venta ordinaria. El proveedor nos entrega mercancías y nos permite pagar en 30, 60 o 90 días sin necesidad de firmar un pagaré bancario complejo. Sin embargo, debemos tener cuidado con el costo de oportunidad, ya que condiciones comunes como los 2 net 30, esto va a significar obtener un 2% de descuento si pagamos antes del día 10 o pagar el neto en el día 30. Implica un costo financiero anualizado extremadamente alto si decidimos dejar pasar el descuento. Es una de las herramientas más valiosas porque requiere una gestión matemática impecable. Cuando el crédito comercial no es suficiente, la empresa debe acudir a fuentes negociadas, las cuales se dividen principalmente según requieran garantía o no, tal como se ve aquí en la tabla. Por un lado tenemos las fuentes no garantizadas como las líneas de crédito ordinarias o los créditos revolventes, donde pagamos una comisión de compromiso por mantener el dinero disponible. Son rápidas, de costo medio y no comprometen activo. Por otro lado, si el perfil de riesgo de la empresa es mayor, los bancos exigirán fuentes garantizadas. Aquí entran la ignoración de cuentas por cobrar. Esto se debe a usar las facturas de nuestros clientes como colateral o también el financiamiento de inventario. Estas opciones son de costos más elevados debido a los gastos de administración y supervisión física de los activos por parte del acreedor. Administrar el corto plazo es el arte de balancear el riesgo que quedarnos sin liquidez frente al costo de tener capital inactivo. Una buena comprensión de nuestros ciclos de efectivo y la selección inteligente de nuestras fuentes de financiamiento son los pilares de una empresa financieramente sana. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre la política de la administración del capital de trabajo, que se refiere al manejo de los activos circulantes y los pasivos circulantes de una empresa. El objetivo es mantener un equilibrio adecuado entre riesgo y rentabilidad. Para ello tenemos dos aspectos fundamentales, como la política de inversión, que se determina el nivel de activos corrientes que la empresa decide mantener para operar. Y entre ellos tenemos a la política relajada, que la empresa mantiene grandes cantidades de efectivo, inventario y cuentas por cobrar. Ventaja: minimiza el riesgo de quedarse sin inventario o sin efectivo. Desventaja: disminuye la rentabilidad, ya que al tener demasiado dinero o inventario inmovilizado no genera rendimientos. Política restringida: se reduce al mínimo el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar. Ventaja: maximiza la rentabilidad al mantener dinero trabajando en activos fijos. Desventaja: alta probabilidad de insolvencia técnica o de perder ventas por falta de inventario. Política moderada: busca un punto medio entre la relajada y la restringida. Los activos circulantes se mantienen en un nivel óptimo que compensa el riesgo de liquidez con la búsqueda de rentabilidad. Políticas de financiamiento: una vez que se decide el nivel de activos, la empresa debe definir cómo las va a financiar. Los activos de una empresa se dividen en activos fijos, que son las maquinarias e infraestructura; activos circulantes permanentes: el nivel mínimo de inventario y cuentas por cobrar que la empresa necesita para existir incluso en la época más baja del año; activos circulantes temporales: el inventario efectivo adicional que se requiere solo en temporadas altas. Para ello tenemos tres enfoques: enfoque de autocompensación, que consiste en coordinar la vida útil de los activos con el vencimiento de financiamiento. Aplicación: los activos fijos y los activos circulantes permanentes se financian con deuda o a largo plazo o capital propio. Los activos circulantes temporales se financian con deuda a corto plazo. Riesgo moderado. Enfoque agresivo: la empresa financia todos sus activos temporales y una parte de sus activos circulantes permanentes con deuda a corto plazo. Riesgo muy alto: si la tasa de los intereses suben o las ventas caen, la empresa puede verse en serios problemas para refinanciar su deuda rápidamente. Sin embargo, suelen ser más baratos porque las tasas a corto plazo suelen ser menores a los de largo plazo. Enfoque conservador:
La empresa utiliza financiamiento a largo plazo para cubrir sus activos permanentes y una parte de sus activos temporales. El crédito a corto plazo solo se usa en picos extremos de necesidad, riesgo muy baja, no hay presión por vencimiento inmediatos, pero la rentabilidad baja. Como segundo punto, les voy a explicar el diseño de políticas del capital de trabajo, que es un proceso estratégico donde la gerencia financiera debe evaluar la naturaleza de la empresa, su ciclo operativo y su tolerancia al riesgo, para determinar cuántos recursos mantener en el corto plazo y cómo financiarlos. La inversión, cuántos activos corrientes tener. Se define el nivel de efectivo, inventario y cuentas por cobrar. Línea conservadora, altos niveles de stock y créditos flexibles. Meta, cero riesgos de operación. Línea agresiva, inventarios al mínimo y cobros estrictos. Meta, máxima rentabilidad del dinero. Línea moderada, nivel óptimo para cubrir la demanda real más un pequeño margen de seguridad. El financiamiento, con qué dinero pagarlas. Se divide la necesidad en dos, permanente y temporal. En el enfoque moderado, lo permanente se financia a largo plazo y lo temporal a corto plazo. Enfoque agresivo, se financia lo temporal y la parte de lo permanente con deuda a corto plazo. Enfoque conservador, todo lo permanente y casi todo lo temporal se financia a largo plazo.